Lamentablemente tengo que contarles que Flamenco, el gatito que fue mordido atacado en realidad por 3 perros, no sobrevivió. Hemos hecho lo que podíamos hacer, lo que estaba a nuestro alcance, pero no hemos podido. Ya llegamos. Adoptar no es solo dar alimento, es darle un refugio, techo, calor, presencia y seguridad. Cuando adoptamos un animal tomamos una decisión: ser su refugio, ser su protector y ser su voz. Ellos no eligen, nosotros sí. Y esa elección debe estar cargada de responsabilidad y amor verdadero. Los que ven mi canal saben cuánto amo a los animales y en particular los gatos. Esto lo hago con mucho amor, con muchísimo amor. Me cuesta mucho todo. Si alguien me quiere colaborar, si alguien quiere colaborar con este propósito, bienvenido sea. Yo seré transparente en todo. Una de las cosas en las que me podían ayudar, por ejemplo, es un transportín. Es para transportar los gatos. Eso me sería muy útil. Tener siempre a mano un transportín. Son transportines que vienen de tela, que se pueden desarmar. Yo lo puedo tener aquí en la mochila y lo voy a tener preparado siempre. Así que si alguien me quiere colaborar con eso, la verdad que me haría muy feliz que me ayudaran a ayudar a los gatitos. Bueno, y también debo agradecer a Paula, de la veterinaria Hakuna Matata de Concordia, Entre Ríos, que me ayudó un montón. Ella estaba ocupada el sábado por la tarde y cuando le avisé de la situación, le avisé de Flamenco, inmediatamente se puso a disposición. Por favor, te pido, si tenés mascota, no permitas que salgan afuera. Si tenés gato, no permitas que salgan afuera. Escucho a mucha gente decir que el gato tiene que estar libre, que tiene que andar. Sí, es verdad, pero en un ambiente seguro. En la ciudad tenemos los coches, los vehículos, que son un peligro constante. Hay muchos perros sueltos en Concordia. Es un peligro para los gatos. Los perros, lo que le pasó a Flamenco, fue víctima de 3 perros que, teniendo dueño, teniendo un hogar, entre comillas, están fuera, viven afuera. Así que por favor te lo pido, si tenés gatos, no permitas que salgan afuera. Si lo querés, realmente querés a tu gato, querés a tu mascota, lo amás, cuidalo y cuidale la vida. El objetivo de este video es educar y concientizar a las personas. Por favor, sé un adoptante responsable. Si yo no tengo la culpa de ver que entre 2 tierras está y no dejas aire que respirar. Si entre 2 tierras